Lo que sigue es la conferencia sobre tecnología cero residuo aplicada en el campo y la expone el doctor Joan Villanova de Innovación Agrícola y presentaré algunos datos que tienen que ver con la semblanza del ponente. El doctor Joan Villanova nació en Burriana, Castellón, España, lugar de citricultores, donde aprendió de sus abuelos la importancia de la agricultura. Después del instituto empezó a estudiar ingeniería agronómica de la Universidad Jaime I de Castellón, donde se especializó en horticultura. Fue ahí donde empezó a mostrar interés por la genética y mejora genética vegetal a través del estudio de nuevas variedades de tomate procedentes de Sudamérica. Después de obtener su ingeniería, siguió estudiando mejora genética vegetal en la Universidad Politécnica de Valencia, donde desarrolló diferentes protocolos de propagación in vitro de tomate y estudió la genética de la calidad organoléptica del tomate. Durante ese tiempo continuó sus investigaciones en genética de plantas, desarrollando herramientas genéticas y moleculares para la mejora del enraizamiento de Dianthus coreophyllus, donde presentó la tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Después de finalizar la tesis con varias publicaciones, empezó a centrarse en el estudio de los bioestimulantes y cómo aumentan los rendimientos a través del estímulo genético de las plantas. También, como dato adicional, empezó a estudiar la dirección de empresas y marketing para entender el potencial y cómo gestionar estos productos del sector de la agricultura. Durante los últimos años ha estudiado nuevas materias primas para formulación de productos, desarrollando diferentes bioestimulantes y aplicar estrategias de marketing en diferentes mercados y empresas del sector como Ginomotio, en Agritecno, Fertilizers, Rulier Group, en Timac Agro y otras más. Con ustedes, pues el ponente que esta tarde, con la frescura de su juventud, viene a traernos el tema que corresponde a tecnología cero residuo aplicado en el campo. Gracias. Con esta y nos vamos. Gracias. Bueno, primero disculpad el rollazo este que os acaban de meter. Bueno, como veis soy español. Primero agradecer pues, a la organización en invitarme a dar la charla. Y dos, pues sabéis que los españoles cogen las cosas, ni las agarran ni las toman. Entonces es posible que se me escape coger un producto o alguna cosa de esas, ¿vale? ¿Qué es lo que os quiero contar? Pues hoy vamos a ver lo que es el residuo cero y el uso de la naturaleza pues, en beneficio para nosotros mismos. Entonces, antes de empezar vamos a ver que el mundo está cambiando. En las pláticas de hoy hemos visto pues, que cada vez están cambiando más cosas. Una de las cosas en mis charlas es que la gente participe. Entonces voy a ir preguntándoos algunas cositas. Si yo os pongo un gráfico así y os pongo estos números, ¿alguien sabría decirme qué es? Es un gráfico en el cual vemos, ahí vemos un 1800, vemos un 1950 y vemos como un 2018. Ahí está. Eso es el crecimiento de la población. Somos lo que vosotros llamáis un chingo de personas. Entonces, cada vez somos más y somos más. Y toda esta gente, por lo menos a mí me gusta comer. Entonces necesitamos comer, tenemos que dar de alimentar a toda esta gente. Esto de aquí es un gráfico que saca la FAO de cómo está creciendo la temperatura en los últimos años. Empezamos en el 1850 y vamos viendo cómo va incrementando la temperatura del planeta. Entonces realmente tenemos un problema. Si vemos en el 92, eso fue el incremento. Si vemos en el 2000, fue este incremento. Y si vemos en el 2017, ese fue el incremento que hubo. Estamos ya a punto de sacar lo que sería el del 2018. Pero bueno, para que veáis cómo está incrementando la temperatura. De hecho, esta noticia tiene muy pocos días. Aquí lo que podemos ver es cómo ha ido cambiando el Ártico a lo largo del tiempo. Todos los años el Ártico se congela en invierno y en verano se descongela. Pues este año se ha visto su máximo. Como pone ahí, entre el 19 y el 23 de septiembre del año pasado, fue el mínimo que tuvo en toda la historia. O sea, es la vez que nos hemos quedado con menos hielo en la humanidad. Entonces, realmente hay cosas serias. El mundo está cambiando y tenemos que empezar pues, a pensar y a desarrollar cosas para intentar minimizar los impactos que van a llegar. Sevilla, España. Esto es lo que posiblemente se espera dentro de muchos años. Estas son imágenes un poco impactantes que sacan pues, algunas organizaciones para concienciar un poco pues, a la sociedad. Miami en Estados Unidos, podemos ver el lago Erie
Finlandia, cómo llega una desertificación, la Gran Muralla China, Londres, donde ve una gelificación. O sea, realmente hay un problema grande en lo que es el cambio climático y en cómo vamos a ir adaptando las plantas poco a poco a estos extremos. Y no solo eso, hay otra cosa a mí que también me preocupa. Esto yo creo que está en boca de todos, el uso de los químicos. Realmente no el uso, sino el uso indiscriminado de los químicos. Los químicos realmente no son ni buenos ni malos si se saben usar. O sea, si se usan en su cierta medida y como pone en el prospecto y como pone en todos los sitios, realmente hacen un bien. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, la exposición que tenemos, como pone en este caso. Tenemos una exposición directa, sobre todo los que trabajamos en agricultura, a través de la alimentación, a través del agua potable, a través de exposiciones, evidentemente, en las fumigaciones de diferentes ciudades, poblaciones o lo que sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, aunque no nos demos cuenta, nosotros estamos en contacto con estas cosas. De hecho, como hemos dicho, nosotros, los agricultores, familiares, gente que se dedica al campo, estamos en contacto con este tipo de productos y pues, bebés, niños pequeños, lactancias, hay una población de riesgo. ¿Y por qué se le llama población de riesgo? Porque estos productos tienen dos tipos de problemas. Uno, como pone ahí, que es el agudo. Es muy fácil de detectar. Si tú abres un bote, lo hueles y te irrita, pues hemos tenido un problema agudo. Sabemos que algo nos ha pasado. Pero eso no es el problema, porque si vemos que nos pasa, nosotros vamos y nos curamos. Lo que pasa es cuando es un problema crónico. No sabemos qué va a pasar dentro de 20 años, después de inhalar eso. No sabemos si vamos a perder fertilidad, si vamos a poder tener malformaciones en el caso de ser mujeres en un feto, no sabemos si nos puede producir cáncer. Supongo que todos los que estamos aquí conocemos el DDT. El DDT pues, se encuentra incluso en la grasa de las ballenas que están viajando pues, por todo el mundo. Otro tipo de productos que son muy perecederos en la vida. Llevamos pues, como 80 años teniendo ese DDT en todos los sitios. Entonces, tenemos que tener un poquito de conciencia del uso de estos productos. ¿Qué es lo que tenemos que llegar? A una agricultura equilibrada. Ni son buenos ni son malos. Con su buena medida y usando herramientas que ahora vamos a explicar, podemos llegar pues, a un control muy satisfactorio de la agricultura. De hecho, ¿qué es lo que queremos? Mirad, esta noticia tiene pues, muy poquito tiempo. Fue de septiembre del 2018. La ONU y la FAO están continuamente recordando, tenemos problemas de nutrición. El hambre en el mundo no termina. Si seguimos usando la agricultura que tenemos ahora, no vamos a terminar con el hambre del mundo. Tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que intentar llegar pues, a una agricultura más futurista. Y ahí es donde empezamos a hablar de lo que es el residuo cero, el uso de extractos botánicos que nos provee la naturaleza como herramientas para usarlos en nuestro campo. Vamos a hablar del sistema inmune de las plantas. Voy a mezclar un poquito de ciencia para que esto no sea pues, productos o servicios de cosas de empresa. Creo que ya que estamos aquí, pues vamos a compartir un poco pues, cómo funciona una planta por dentro. Hay diferentes amenazas que pueden aparecer en el campo. Unas son las ambientales, que tenemos aquí. Otras son las que están mediadas por virus, bacterias y hongos, y otras que están mediadas por insectos y mamíferos. ¿Y por qué las diferenciamos en estos tres grandes grupos? Por la respuesta que tienen las plantas. Cada tipo de problema que vaya a tener la planta va a defenderse de una forma u otra. Normalmente siempre va a tener los mismos o los tres tipos de estreses, pero va a destinar los esfuerzos y los recursos a cada uno de ellos. ¿Y por qué está mediado esto? Por las hormonas. Entonces, dependiendo del tipo de ataque, la planta va a generar unas hormonas u otras para defenderse. Esto es cómo se defiende una planta. Voy a centrarme un poquito más por aquí, porque desde allí yo creo que me veis bien. Las plantas tienen unos mecanismos que se llaman pasivos. Una planta de normal, sin tener ningún problema de nada, la planta ya puede defenderse. ¿Por qué? Porque tiene unas barreras físicas que son tricomas, estomas, paredes celulares, cosas que tienen las células de los vegetales o las plantas de forma normal. Y además tienen pues, metabólitos. Metabólitos que son las barreras químicas como taninos, terpenos, alcaloides, cosas en el interior que se defienden. Entonces es un tipo de protección. Ahora viene otra protección. Una protección que es un mecanismo activo. ¿Esto qué es? Cuando la planta, como nosotros, se siente atacada y genera dentro de ella una respuesta para defenderse. Primero tenemos el LAR, es una respuesta local. Si nosotros tenemos una hoja y pues, un hongo penetra dentro de una hoja, la planta empieza a generar una respuesta en esa hoja. Cuando ya ha generado una respuesta en esa hoja, pasan a haber dos tipos de
resistencias, que son las sistémicas. Quiere decir que si yo en una hoja tengo una enfermedad, tengo una hoja en el otro lado que ya empieza a activar sus mecanismos de defensa para defenderse. Dependiendo del tipo que sean, pues van a ser o el SAR, que es la adquirida, o la inducida, dependiendo de las rutas hormonales. ¿Vale? ¿Correcto? Si algo no se entiende, pues me gusta que me corten, que me pregunten o cualquier cosa. Todo empieza aquí. Todo empieza cuando pues, una espora, por ejemplo, penetra dentro de una hoja. O entra por un estoma porque está abierto, porque está transpirando la planta, hace pues, un agujero, por un corte de la poda y se puede meter pues, de todo tipo de formas dentro de la planta. ¿Cómo reconoce la planta? Pues puede reconocerlo de dos formas. La primera, que es la mejor. ¿Por qué? Porque aún no ha infectado la planta. Si esto de aquí es una célula, la planta tiene en su pared y en su membrana celular unos receptores que puede reconocer la bacteria. Solo con tocando, como veis aquí, tocando un flagelo simplemente del patógeno, la planta es capaz de reconocerlo. Lo reconoce, esa señal llega al núcleo, genera los antimicrobiales y la mata. Muy bien, pues eso es una forma. La otra forma que es cuando no toca, ya mete su activo o su efector, o sea, cualquier tipo de químico que a la célula la pueda matar, entiende la planta, entiende la célula dentro de ella que realmente hay algo que es malo y produce esos antimicrobiales para matarla. Entonces tenemos estos dos tipos de protección dentro de las plantas. Cuando la planta activa los mecanismos porque ya reconoce, uno de ellos son barreras físicas. ¿Qué activa? La lignina y la calosa. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque luego veremos extractos vegetales que cuando nosotros los ponemos en la planta activan estas cosas. Por eso estamos viendo el metabolismo de la planta. Uno de ellos es la lignina y la calosa, que lo que hacen es fortalecer mecánicamente la resistencia de la planta, por una parte. ¿Qué es lo que más hacen? Sellan la pared, si tenemos una entrada o una salida, la sellan y finalmente pues, pueden hidrolizar la planta. Como veis ahí, sobre todo en esta parte de aquí, cuando un hongo intenta entrar dentro de la planta, si ponemos una barrera, pues no pasa. No es lo mismo tener una capa fina que tener una capa gruesa. Son barreras puramente físicas de diferentes tipos de polímeros. El ácido físico es la hormona por excelencia de los estreses abióticos. Cuando estamos hablando de que la planta entra con un estrés de salinidad, hídrico o temperaturas, lo reconoce la planta y entonces ya empieza a generar pues, diferentes compuestos para incrementar la estabilidad de la planta, sobre todo el cierre de los estomas, y así la planta pues, puede defenderse de los estreses abióticos. ¿Qué es lo que controla? Pues el potencial hídrico y la transpiración. El jasmónico, que hemos hablado antes también, normalmente se activa cuando hay insectos o mamíferos. Hay secreciones bucales o daños celulares en una hoja causada por insectos, la planta lo reconoce y activa lo que hemos dicho, los jasmonatos. Estos jasmonatos son los que activan los peroxisomas y pues estos hacen que la planta se pueda defender, son metabolitos que oxidan otros compuestos de los insectos. Y finalmente, el más interesante, que es el que casi todos trabajamos, que es el ácido salicílico. ¿Qué es lo que hace aquí la planta? Pues lo mismo, cuando reconoce un tipo de hongos, bacterias o virus, esta usa el ácido salicílico como molécula señalizadora y por una parte genera especies reactivas de oxígeno, eso es como el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que hace la planta? Coge el H2O2, se lo engancha a un metabolito, se queda en forma de agua y ha oxidado ese metabolito para que no haga efecto. Y finalmente tenemos los genes PR, que luego hablaremos de ellos. Son genes específicos que genera la planta frente a una bacteria o un virus o un hongo específico. Y eso es lo que hace que se pueda defender cuando hablamos de una resistencia. Esta variedad tiene resistencia al virus tal, porque tiene un gen específico que activa la planta a través del salicílico para poderse defender de él. ¿Correcto? Entonces, en general, la planta tiene unos genes de defensa, las fitoalexinas, que las hemos visto antes, el peróxido de hidrógeno y las proteínas PR. Cuando un hongo, un virus, una bacteria entra dentro de la planta, esta activa el salicílico y toda la planta queda defendida frente a ese estrés.
Entonces, ya sabemos cómo funciona el metabolismo de una planta, ya sabemos una planta cómo puede defenderse. Pues vamos a ver qué nos da la agricultura, qué nos da la naturaleza para nosotros podernos aprovechar y poder activar ese tipo de metabolismo. Mirad, vamos a ver como 3 o 4 puntos de antecedentes. Hay 250.000 especies de plantas conocidas, de las cuales solo un 10% son las que se han estudiado compuestos químicos que tienen dentro. Grange, que es un científico famoso en estas cosas, informó que hay como 2.400 plantas que poseen actividades de inhibición contra microorganismos de la agricultura que son perjudiciales. Las universidades continuamente están haciendo estudios y sacando nueva información de nuevos extractos. Tenemos herramientas disponibles en bibliografía para que las empresas puedan empezar a generar pues, nuevos productos, nuevas estrategias, nuevos extractos para poder defendernos. De hecho, esos extractos son los que veis aquí. Tenemos polisacáridos, tenemos proteínas, tenemos alcaloides, antocianos, tenemos infinidad de cosas dentro de las plantas que tienen poderes para poder minimizar ese tipo de impactos en la agricultura de hongos, bacterias, virus, insectos. De hecho, como veis ahí al final, hay 400.000 tipos de metabolitos que sí que tienen esa función y que hay muchos que no están descritos. Entonces, ¿cómo diferenciamos esos extractos? ¿Esto de aquí qué es? Un café. ¿Y eso de ahí qué es? Otro café. Son 2 cafés. A simple vista parecen 2 tazas de café. Las 2 tienen 100 mililitros de café. Y las 2 tienen dentro de esa taza de café, dentro de esos 100 mililitros, tienen 5,5 gramos de café. Entonces parece que sea un café normal. Pero a que cada uno de vosotros no encuentra el café normal. Si yo por la mañana me levanto y me tomo un café para estar despierto, no me hace el mismo efecto uno bueno de Chiapas que uno del Starbucks. Porque tiene diferente concentración de un principio activo. ¿Qué es lo que tiene el café? La cafeína, así es. Un café americano puede tener 0,8 y un café expreso puede tener 3,5. Entonces hay diferencia. Aparentemente visual es lo mismo, pero dentro no. Lo mismo pasa con estos tipos de productos. En la agricultura podemos encontrar extracto de canela. Podemos ver que un producto, un bote, pone un 50% extracto de canela. Pero a mí me da igual la canela. Yo quiero saber cuánto tiene de ácido cinámico, que es lo que yo sé que mata. O una cola de caballo, 100% cola de caballo. Pero ¿cuánta X-cetonina hay? Que es lo que yo sé que eso va a matar a mi hongo que me está fastidiando en el campo. Pues eso es una de las cosas que me gustaría que se os quedase en la cabeza. Siempre hablar de lo que es el principio activo, nunca del extracto vegetal. Si nosotros seleccionamos bien la parte orgánica de la planta donde queremos sacar el principio activo, hacemos una buena cocción, que sacamos al final, pues el mismo extracto vegetal no va a tener el mismo principio activo. Queremos productos que tengan un principio activo alto, para que así los productos puedan funcionar bien en la agricultura. Si tenemos materia prima de calidad, lo mismo que hemos dicho, con un alto principio activo, con sus procesos de trazabilidad, al final nos aseguramos que las empresas nos están dando productos buenos, productos que realmente funcionan. Y eso es lo que queremos, que si tenemos un producto funcione en la agricultura, pues si no, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sustancias tienen estos productos? Pues tienen alcaloides, polisacáridos, flavonoides, fenoles, tienen un sinfín de productos que ahora vamos a ver un poquito de bibliografía científica para que os hagáis una idea. Esto simplemente lo vamos a pasar por encima. ¿Para qué? Para que veáis que esto está, que eso existe, que no me lo voy a inventar yo. Esto hay científicos que se dedican a desarrollar pues, estos estudios para ver que realmente pues, hay herramientas que existen en las bases de datos científicas y que deberíamos empezar a usarlas. Las proteínas, hay extractos, como vemos aquí, de estas cosas, que tienen las familias que hemos dicho, las PR. Entonces, si yo tengo una planta que no es capaz de generar la proteína porque no tiene resistencia, puedo hacer un extracto vegetal de la planta que sí que tiene la resistencia y usarlo. ¿Para qué? Pues para meter glicoproteínas, que esas pues, glicoproteínas trabajan en pues, sintetizar otras proteínas o inhibidores de otras cosas para poder hacer frente a un virus, un hongo o una bacteria. No solo proteínas, los alcaloides que hemos dicho. Aquí, por ejemplo, vemos que el alcaloide 7, bla, 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 no voy a describirlo tampoco, que tuvo pues, una fuerte actividad frente a virus. Voy a centrar las cosas con los virus porque realmente es lo más importante. Al final, una bacteria o hongo podemos trabajarlo con cualquier producto, pero los virus son más difíciles. Si nosotros trabajamos con el metabolismo de la planta para que se defienda del virus, pues es mucho más fácil llevar el cultivo y hacer la planta tolerante.
¿Qué más? Cuasinoides. Si han visto, pues no sé cuántos tipos de cuasinoides que tenían también actividad contra el TMV. O mirad, en este caso, el brusatol, bruceína, aquí hay unos cuantos que a una concentración entre 3.2 y 5.6 presentaron actividades fuertes antivirales. Entonces, tenemos alcaloides, tenemos flavonoides. Los flavonoides son como anillos compuestos o anillos aromáticos que tienen las plantas. Si los usamos a nuestro favor, también tienen, por ejemplo, a 1 miligramo por mililitro, podemos inhibir el 99% de lo que fue el virus turcoat del tomate. Otro tipo de fistoflavonoide, diferentes compuestos fenólicos, como veis ahí, hay porcentajes también de inhibición de diferentes virus, de gosipol, por ejemplo, otro tipo de flavonoide, aceites esenciales. Esto tiene muchísimo, esto es ancestral, esto los chinos ya lo usaban. Todos conocemos el aceite cítrico. El ácido cítrico se usa y se ha usado para muchas cosas, sobre todo para hongos y bacterias. A mí el que más me gusta es el carbacol y el timol, que se saca pues, de diferentes especias, sobre todo del romero que usamos en casa para poder darle sabor a cualquier tipo de plato. Polisacáridos. Hasta un simple azúcar, como son los fructolisacáridos, pueden tener actividades antifúngicas, antibacterias o antivíricas. Hongos, lo mismo. Se ha aislado el letinán. Pues todo es información que realmente tenemos disponible y que no sabemos que está. Entonces debemos aprovecharnos de ella. Bacterias, 5 tipos de bacterias que tienen actividades antivíricas. Las algas que comúnmente usamos como bioestimulante llevan polisacáridos sulfatados. Y si los conseguimos aislar bien y hacer productos que lleven este tipo de polisacárido, se pueden usar porque realmente en el virus de la papa tuvieron efectos buenos. Hasta animales, el quitosano, cada vez se está usando más el quitosano. El quitosano es muy bueno porque el oligoquitosano activa la producción del óxido nítrico. Y el óxido nítrico está relacionado con todo tipo de hormonas de protección dentro de las plantas. Entonces, herramientas hay muchas y tenemos que aprender a usarlas. Es necesario, como vemos ahí, tener pues, un programa integrado de manejo de plagas con este tipo de productos. Usar unos químicos y usar estos también. Llegar a un equilibrio. O sea, si nosotros podemos trabajar una agricultura con este tipo de productos, mucho mejor porque le vamos a devolver al campo lo que realmente es de él. Si vemos que ya estamos muy mal, pues terminaremos usando un químico, evidentemente, con su normativa, su legislación y todas sus cosas. Pero si podemos trabajar con una agricultura que sea un poco más trabajada a nivel científico, como vemos aquí, usar los extractos más científicamente, pues podemos llegar a resultados bastante más grandes. Y ahora vamos a hablar ya de algunos más concretos. ¿Vale? Hay, por ejemplo, productos en el mercado que podemos encontrar que lleva mimosa y roble. Pues este producto es un producto muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja? La mimosa trabaja como acción antimicrobiana y el roble trabaja activando genes que ahora veremos y como efecto cicatrizante. La acción fungicida la tienen de todo lo que hemos visto, justo tenemos cosas. Tenemos fenoles, tenemos flavonoides y tenemos taninos. Entonces, estos extractos tienen principios activos que hemos visto y que hemos descrito. La acción antimicrobiana la hacen un tipo de fenoles que son grupos de la vitamina P y que hacen, inhiben, como vemos aquí, los enzimas para la producción del tubo germinativo. Como inhibimos el tubo germinativo, finalmente pues, no puede desarrollarse el hongo. Entonces, desactivamos lo que es el crecimiento del hongo. Por una parte, desactivamos el crecimiento del hongo y por otra, que es el efecto ilicitor que tiene el roble, activamos el metabolismo de la planta. Antes que hemos dicho que hay productos que activan genes dentro de la planta. En este caso, activamos el peróxido. Aquí tenemos los ejemplos de cuando nosotros activamos a través del ácido gálico y pirogálico el metabolismo de la planta, generamos peróxidos en las hojas, que serían en estos dos casos aquí. Esto sería el control, esto sería el tratamiento. Generamos ese peróxido y la planta se queda defendida. Estamos usando un extracto botánico para interactuar genéticamente dentro de la planta. O lo que hemos dicho al principio, hemos hablado de barreras físicas. Hablábamos de la lignina y de la calosa. En este caso trabajamos la calosa. El roble es capaz de activar genes para sintetizar calosa. Esto es el control, esto es vía riego y esto es vía foliar.
cuando aplicamos el producto vía foliar, pues en ese caso podemos hacer la tinción de la calosa. Y vimos pues, que realmente estamos activando las rutas metabólicas para sintetizar calosa dentro de la planta, hacer barreras fuertes y que los hongos no pudiesen penetrar. Y finalmente tiene una parte cicatrizante. Esto realmente, los taninos astringentes lo que hacen es resecar mucho. Entonces, si tenemos algún problema, echamos el producto en algunas heridas, resecamos bien y no dejamos pues, que pueden entrar o que puedan salir cualquier tipo de producto. Deshidrata la superficie vegetal, conseguimos bloquear los fluidos y finalmente pues, sellamos esas heridas. Entonces, tenemos un producto que trabaja tanto directamente contra el hongo, por la parte de la mimosa, como directamente en el metabolismo de la planta, que es el roble. Hemos visto cómo trabajamos sobre la planta con estos productos, vamos a trabajar sobre el insecto directamente. No sé si conocéis esos extractos, pero hay productos que llevan estos 3 extractos conjuntamente dentro de un mismo bote. ¿En qué consiste? Pues es un insecticida y un acaricida. Cada uno de estos productos lo que tiene es un principio activo, cuasina, carangina y azadiractina. El aceite de neem sí que lo conocemos porque es más comúnmente usado y todos lo hemos probado en la agricultura. ¿Qué hace la cuasina? La cuasina lo que tiene es un efecto antialimentario. Entonces genera pues, un sabor muy amargo, muy fuerte, y entonces el insecto deja de alimentarse. Si juntamos este efecto antialimentario con el caranjín, que es un flavonoide que degrada el exoesqueleto, más el aceite de neem, ¿qué conseguimos? Para mí esto es como una bomba. Atacamos directamente de una forma muy fuerte a cualquier insecto. No dejamos, bueno, el neem que todos conocemos, realmente lo que hace es inhibir la ecdisona, que es la hormona en la cual ellos pues, pueden mudar y pueden cambiar. Entonces no dejamos que pueda crecer, le atacamos directamente el exoesqueleto y hacemos que no se alimente. Entonces con estos 3 productos concentrados dentro de un mismo producto, pues hacemos una bomba para realmente usar como fitosanitario. Y son extractos vegetales, son extractos que nos da la naturaleza, lógicamente. Aquí tenemos algún ensayo. Ensayo, como vemos, el producto es el rojo, pues siempre conseguimos bajar pues muchísimo, en este caso, la población de araña roja en frambuesa. Pues realmente son productos que sí que funcionan, si tienen esos principios activos altos, sí, pues realmente funcionan como cualquier tipo de fitosanitario. Y finalmente, lignosulfonatos. ¿Alguien sabe lo que es un lignosulfonato? Un lignosulfonato es un producto que se extrae de la industria del papel. Cuando procesamos el papel y sacamos madera o papel, sacamos un desecho que viene de la lignina, que viene pues, de los propios árboles. Pues eso tiene un poder. ¿Y para qué lo usamos? Para reestructurar las plantas por dentro y que tengan unas estructuras lignificadas. Una barrera física como la que hemos visto al principio cuando hablábamos del metabolismo de las plantas. Todos conocemos la lignina, que es pues un polímero orgánico que tienen las plantas para tener una estructura en el interior. ¿Dónde la tenemos? Pues las tenemos en las semillas, las tenemos en las hojas, en el propio tallo, en la raíz, en muchos sitios. Y todos sabemos lo que es un xilema. Pues es el conducto en el cual la planta, desde el suelo, agarra esa agua, agarra esas sales minerales y las transporta hasta las hojas donde las metaboliza. Y lo hace a través de las traqueidas. Esas son las células que tiene el xilema. Y esas traqueidas, evidentemente, que están lignificadas. Es la parte dura. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro producto? Lo que hace este producto, concretamente, es, si nosotros tenemos una planta normal, y imaginaros que esto es un tallo, y aquí tenemos el estomo en las células, que está generando una presión negativa para que la planta absorba el agua. Entonces, se absorbe el agua. Si nosotros tenemos un problema de estrés y no tenemos agua, por ejemplo, un estrés por sequía, el estoma va a seguir pidiendo esa agua, porque es lo lógico, y entonces la planta va a empezar a tener un estrés, que es lo que se llama el colapso xilemático. Al final la planta le ha pedido mucha agua, le ha generado una presión que, como no lo ha podido soportar, la planta por dentro se ha colapsado. Si nosotros, en el mismo estado, cuando la planta realmente sí que tiene el poder de absorber, hacemos que absorba parte del lignosulfonato y conseguimos estructurarla por dentro. Conseguimos que genere una estructura de lignina fuerte y dura para, por mucha presión que haya después, la planta pueda resistir mejor el estrés.
Y no solo pasa con estreses abióticos, pasa igual con estreses bióticos. Podemos usar el lignosulfonato para que, pues, si se nos mete una bacteria dentro de la planta, si nosotros le ponemos toda una estructura de lignosulfonato, conseguimos que, pues, mientras esta bacteria va generando todas las enzimas para que puedan degradar toda la pared celular, para poder llegar al floema y alimentarse, la planta ha generado las defensas que hemos hablado al principio y se carga la bacteria. Este lignosulfonato viene de la industria del papel. De todos los desechos que hay del papel se recogen lignocelulosas y lignosulfonatos y luego se transforman por un proceso para que sean más normales y se aplican vía riego o vía foliar. Si tú lo aplicas vía riego vas a conseguir más este tipo de estructura. Si tú lo aplicas más vía foliar vas a ver una rebrotación de la planta. Vas a ver que la planta, pues como tiene más carbonos, básicamente, más lignocelulosa, pues no va a necesitar tanta energía, vas a ver que tiene una brotación. Si, por ejemplo, tenemos una parada por estreses de frío, de calor o de alguna enfermedad o de algo, hacemos la aplicación y la planta, ¡boom!, vuelve a brotar. Si no hay ningún tipo de problema y quieres hacerlo de normal, y sabes que a lo mejor va a venir algún estrés o algo, lo aplicas 15 días antes o entre 15 y 10 días antes y así la planta ya está preparada. Sería algo así. Al final lo que queremos tener, pues, son plantas limpias, lo más sanas posibles. Por ejemplo, aquí tenéis un control. Esto es, pues, evidentemente el tejido de una planta. Estos son los haces vasculares, es el xilema. Cuando nosotros ponemos el lignosulfonato, pues creamos una estructura muchísimo más fuerte y robusta dentro de la planta. Entonces, lo que queremos es llegar a conseguir este tipo de estructuras. Y nada, finalmente, pues comentar alguna cosita más. No sé si alguien conoce esta ley. Esta es una ley muy importante, por lo menos a mí me gusta mucho. Habla de la ley. Esta ley afirma que el crecimiento no está controlado por el total de los recursos, sino por el más escaso. Nosotros podemos tener todo tipo de hierro, manganeso, zinc, lo que sea, todo, pero si nos falla una cosita, se nos va al carajo, que decimos nosotros, todo el rendimiento. No solo estamos hablando de micronutrientes, podemos hablar de enzimas también, o podemos hablar de estructuras de defensa que ni conocemos ni que están descritas. Por eso el uso de extractos vegetales. Si nosotros ponemos nuestros alcaloides, ponemos nuestros flavonoides, ponemos nuestros fenoles, sabemos que la planta tiene todo tipo de extractos que le va a aumentar esa defensa. Si viene una bacteria rara que no está conocida, una cepa de una nueva enfermedad, de un nuevo virus, es posible que la planta pueda resistir. Entonces no tenemos que tener la conciencia de vamos a defender para esto, porque tenemos un producto para esto. No, vamos a trabajar el metabolismo de la planta para realmente que la planta se pueda defender para todas las cosas que puedan llegar. Es lo que hablábamos al principio. Tenemos, pues, unas temperaturas altas, los recursos hídricos cada vez son peores. Hemos visto cómo tenemos el Ártico, que cada vez está peor. Esto está moviendo algo importante. Está moviendo donde todos comemos, no como personas, sino aquí todos los que estamos aquí trabajando, trabajamos en el sector de la agricultura. Y llegamos a casa por la noche para poder comer con un sueldo que sacamos de este sector. Y tenemos que tener una conciencia, tenemos que saber que no tenemos ni idea de lo que va a pasar dentro de 2 años. Han habido grandes plagas, grandes enfermedades, ya no hablando de la peste, sino de cambios. En España han habido muchos problemas de la filoxera de la vid y se cargó la mitad de los viñedos de todo el país. Aquí tuvisteis problemas también. En 1520, ¿alguien me puede decir qué pasó en 1520? Que vinimos los gachupines aquí. Eso. Trajimos de todo. Pues esas cosas. Aparte del chiste, lo que a mí me interesa es que se os quede la conciencia. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Darwin. Y esa es la frase famosa que tiene. Él dice, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive y tampoco el más inteligente, sino el que se adapta al cambio. Entonces, ¿qué es lo que os quiero transmitir en esta charla? La naturaleza nos brinda todo tipo de herramientas, que hay en mucha bibliografía y que son naturales. Tenemos que empezar a saber cómo usarlas. Hay empresas que están apostando mucho por usarlas,
para ser más respetuosos en el medio ambiente, para no tener un uso tan abusivo de los químicos, empezar a trabajar una agricultura más técnica pensando en que no sabemos qué es lo que va a llevar. Entonces vamos a adaptarnos a todo el cambio que estamos viendo y llegar pues, a esa agricultura para que todos podamos comer, que es el problema que hemos visto pues, al principio de la práctica. Realmente cada vez somos más y vamos a necesitar más recursos. ¿Vale? Y nada más. Y la cuestión es que nos adelantamos al futuro. Este es mi correo por si alguien quiere escribirme o alguna consulta y estoy en LinkedIn. Por si ahí suelo poner algunos artículos científicos que se van sacando, pues suelo hacer resúmenes para por lo menos que todos estemos al día de todas las cosas que van saliendo. Y nada ¿Alguna más. pregunta para el doctor Johan? Sí. ¿Pregunta, comentario? ¿Qué nos puedes platicar acerca del uso de nicotina glauca? Tengo entendido que tiene alcaloides que pueden ayudar muy bien con el control del pulgón. ¿Y cómo uno puede hacer un extracto de forma sencilla? Bueno, nosotros somos una empresa que promovemos la agricultura urbana. Entonces tratamos de dar soluciones que cualquier persona pueda hacer en su casa, ¿no? A veces hay procesos que son muy complejos de hacer y pues a lo mejor un proceso sencillo que a lo mejor no es un producto de mucha calidad, pero que pueda servir. A ver, la nicotina funciona y ha funcionado toda la vida y es un producto que va muy bien y que la han usado las madres toda la vida en casa. Si has tenido la planta de tabaco, la machacas, haces tu propio extracto y luego pulverizas cualquier planta que tengas en casa. Es mucho mejor eso que cualquier otro químico extraño que puedas tener en tu jardín para tu perro o tu niño o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacer esa extracción? Pues es jodido. Si quieres hacerlo en casa, pues lo tienes que hacer con agua. Si lo puedes hacer con solventes que sean inorgánicos, como alcoholes o bases cetonadas, se puede hacer. Eso tienes en internet pues muchísima información a nivel científica de cómo hacer esos extractos. Me pillas exactamente porque los alcaloides tienes algún tipo de disolventes que puedes usar y otros que no, porque te los cargas. Entonces, tienes protocolos en internet para poder hacer esas extracciones y si se hacen bien son productos que funcionan, porque la nicotina funciona, los alcaloides que lleva funcionan. Aún así, hay productos nuevos. Me refiero, vemos el producto, la mezcla de la cuasina, el caranjín y el aceite de neem, para la agricultura funciona mucho mejor que la nicotina. Eso realmente va contra el pulgón, contra la araña, contra algunos trips que no sean muy fuertes. O sea, puedes llegar a hacer muy buenas cosas con los otros. Son como los que más están de moda. ¿Alguna otra pregunta? Como consumidores nosotros cuando hay dos, digamos un ejemplo sencillo, dos extractos del mismo vegetal, nosotros pues no tenemos laboratorios, etcétera, para saber las concentraciones o qué podemos hacer. Nada, probarlo en campo. La confianza. Confianza con esa marca y luego probarlo en campo. Al final es lo que va a dictaminar. Si tú sabes que la concentración de plaga la tienes parecida, pues aplica los dos productos y luego evalúa. Y es lo que al final hacemos todo en nuestro campo. Yo tampoco me fío de nada. O sea, yo soy citricultor en España y a mí me gusta que si alguien viene a contarme una historia, dame el producto que voy a verlo bien. No porque tú no me estés diciendo la verdad, sino porque realmente voy a valorar si todo ese extracto ahí dentro es... Pero que terminas probándolos. Hombre, si realmente, a ver, empresas hay, tú puedes llevar a algún sitio que te analicen el extracto y ver qué principio activo tiene. Lo que pasa es que eso vale dinero, evidentemente. Se pueden pedir esas cosas. Hay productos que ya está en la etiqueta. Yo conozco productos que en la etiqueta pone ácido gálico. Extracto de tal, extracto de tal, extracto de tal, pero al final pone ácido gálico, tanto por cien. Equisetonina, tanto por cien. Cinamaldehído, tanto por cien. Entonces ahí ya te fías más, porque si pone 8% de ácido gálico, quiere decir que tú a Cofepris le has dicho que seguro que esto lo tiene y que si no es que vaya y que lo analice. Pero es más difícil. Normalmente eso es más difícil de encontrar. Vas a tener que probar. No hay ningún... Vamos a pedirle al ingeniero Julio César Zamudio Loaiza,
subdirector, perdón, de Fundación Produce Sinaloa, tenga bien entregar el reconocimiento al doctor Johan Villanueva. Muchísimas felicidades, doctor Johan. Y le damos un fuerte aplauso al doctor.